Hola, buenas noches. Es importante tener la atención puesta en los Balcanes, esa parte del mundo donde estallaron guerras sísmicas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, cuando el archiduque Francisco Fernando y la archiduquesa Sofía del Imperio Austrohúngaro fueron abatidos por un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip en Sarajevo, hoy capital de Bosnia-Herzegovina. Fue allí donde terminó de desintegrarse la Federación Yugoslava que había creado el mariscal Tito, ¿no? En Kosovo, precisamente, estalló esa guerra entre 1998 y 1999 que terminó hundiendo el régimen que quedaba en la Federación Yugoslava a esa altura ya reducida solamente a Serbia y Montenegro, ¿no? Fue en Kosovo donde contra la limpieza étnica de la población mayoritaria, que es albanesa y musulmana, se había levantado el llamado ELK, Ejército de Liberación Kosovar, un ejército de la etnia, una guerrilla de la etnia albanesa que enfrentó al ejército yugoslavo mayoritariamente serbio, ¿no? Fue allí donde, para ayudar al ELK, que tenía el apoyo en tierra del ejército de la vecina Albania, entró en el conflicto la OTAN, comandada por entonces por el general Wesley Clark, realizó la guerra por aire contra la Yugoslavia de Milosevic, contra lo que quedaba de Yugoslavia, ¿no? Solamente Serbia y Montenegro. Y bueno, y en esa guerra la OTAN, desde el aire, terminó destruyendo el régimen de Milosevic y luego Kosovo se establecería como un Estado independiente, no está reconocido por todos los países del mundo, son muchos los países que no lo reconocen, pero el hecho es que esa guerra fue sísmica y no se mundializó porque en la presidencia de Rusia estaba Boris Nikolaevich Yeltsin, a esa altura abatido por sus problemas cardíacos y por su adicción al alcohol, ¿no? Aquel presidente ruso no hizo lo que tal vez hoy haría Vladimir Putin, ¿no? Tal vez no pueda porque está atrapado, hundiéndose, empantanado en la guerra de Ucrania, pero digamos que en este escenario que esté creciendo la tensión como está creciendo en el norte de Kosovo, donde hay presencia militar de la OTAN, es gravísimo, es sumamente preocupante, porque en Kosovo, si choca nuevamente la OTAN, esta vez contra el ejército de Serbia, ¿no? Una Serbia que no tiene a Milosevic en la presidencia, que lo tiene a Vučić en la presidencia, que es incomparable con Milosevic en el sentido de que no tiene la criminalidad de Milosevic, pero Vučić es un nacionalista serbio. Los nacionalistas serbios son prorrusos y los rusos tienen un vínculo histórico fuertísimo con Serbia. Y en este momento, a ese eje que se va conformando, en el cual está Vladimir Putin y el régimen chino que encabeza Xi Jinping y que también está la República Islámica de Irán, no deben faltar interesados en Pekín, Beijing y Moscú de que Serbia choque contra la OTAN y estalle una guerra en Europa, porque en una guerra europea, ahí en los Balcanes, la OTAN quedaría atrapada, tendría que dedicar una parte importante de sus fuerzas, entonces esta realidad le allanaría el camino a Xi Jinping para que lance la invasión que hace rato viene paladeando contra la isla de Taiwán. Hay que estar mirando Serbia, y hay que estar mirando sobre todo
la escalada de tensiones en Kosovo, porque ahí hay uno de los nudos gordianos que Europa nunca supo desatar, que las potencias occidentales nunca supieron desatar, y cada vez hay más ingredientes para el estallido de una guerra global, de consecuencias impredecibles, pero seguramente destructivas. Si venimos a nuestro continente, diría que hubo una señal preocupante. Yo consideré siempre que los dos gobiernos que tuvo Lula da Silva en el pasado, los dos gobiernos que presidió, fueron en términos generales muy buenos gobiernos. Yo estoy convencido que Lula en sus gobiernos anteriores no hizo nada en contra de la democracia, del modelo liberal de democracia, ¿no? El sistema de multiplicidad de partidos políticos, la defensa de la libertad de prensa, la institucionalidad, la división de poderes. Yo creo que en términos generales no hay nada de antidemocrático en los gobiernos anteriores de Lula. Se le puede cuestionar la corrupción, se le puede cuestionar el amiguismo con personajes como Chávez, por ejemplo, que si bien no era una dictadura lisa y llana, era un régimen mayoritarista, ya estaba enfilando a Venezuela en dirección a ese abismo al que cayó después de muerto aquel exuberante líder caribeño y dejando en el poder a esto que yo llamo el régimen residual chavista, el que encabezan Maduro y Diosdado Cabello. Bueno, en la cumbre que organizó en Brasilia con presidentes latinoamericanos, Lula dijo que la realidad de Venezuela es distinta al relato que se impuso. Según el presidente de Brasil, el mundo tiene una mirada distorsionada sobre lo que ocurre en Venezuela, una mirada sesgada y simplista, fueron los términos que utilizó, y habló de eso, ¿no? De una narrativa impuesta, y que esa narrativa deforma la realidad. En síntesis, lo que Lula hizo en ese encuentro con presidentes que propició en Brasilia fue intentar blanquear a Nicolás Maduro. Lo invitó, lo llevó, y yo creo que una cosa es proponer o plantear que las sanciones económicas no sirvieron para mucho o no sirvieron para nada, que es importante trabajar para que terminen las sanciones económicas contra Venezuela. Se puede discutir, puede ser muy discutible, pero tiene lógica. Se puede plantear que haber estado reconociendo por tanto tiempo al gobierno de Juan Guaidó o a Juan Guaidó como presidente designado no tuvo ningún efecto positivo. Se puede cuestionar o proponer poner fin a la política de aislamiento que propició Estados Unidos y el llamado Grupo de Lima. Todo eso se puede discutir, pero tiene lógica, le sobran argumentos. Lo que no tiene ni lógica ni argumentos es plantear que lo que impera en Venezuela es una democracia, ¿no? Por lo menos debió usar el término autoritarismo, por lo menos. Si no quiere usar el término dictadura, que no lo use, pero por lo menos usar el término autoritarismo. ¿De verdad Lula le cree más a la versión que da día a día por televisión blandiendo un garrote de picapiedras, Diosdado Cabello, que a las denuncias de Bachelet desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? Con investigaciones que comprobaron más de 150 muertos en la brutal represión del 2019, torturas en las mazmorras del Helicoide, ¿no? Ese siniestro edificio gigantesco donde el SEBIN, el Servicio de Inteligencia, tiene encarcelados a disidentes y a militares que rompieron con el régimen denunciando autoritarismo, corrupción, vínculos con el narcotráfico. ¿De verdad le cree más Lula
a Nicolás Maduro que a Human Rights Watch, Amnistía Internacional y tantas otras organizaciones defensoras de derechos humanos que denunciaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos? ¿De verdad cree Lula que una narrativa simplista y sesgada generó 6 millones de emigrantes venezolanos que inundaron la región? ¿De verdad cree Lula que una narrativa generó una diáspora de dimensiones bíblicas?